Ya están abiertas las inscripciones para el programa de Inmersión Colombia 2025 de La Silla Vacía. Es una oportunidad única para aprender en 10 sesiones los temas clave del país, de la mano de quienes toman las decisiones, directores de entidades públicas, congresistas y empresarios. Conozca todos los detalles en el link de la descripción. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos en clave venezolana para entender cómo se vive desde allá la guerra que se libra en el Catatumbo, que ya cumple 2 semanas. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 31 de enero. Venezuela es un jugador clave en el cóctel del conflicto y también de la paz en el Catatumbo, que ya lleva en guerra 2 semanas, con 52.000 desplazados y 52 asesinatos. Buscar un plan para blindar la frontera fue la razón por la que ocurrió la primera comunicación oficial entre el presidente Petro y Nicolás Maduro, a quien se refirió como el que ejerce la presidencia en Venezuela. La presencia de muchos grupos armados como ELN, disidencias, Clan del Golfo y los rastrojos en Venezuela es de vieja data y ya lo hemos hablado en otros episodios. Pero desde Venezuela, ¿cómo se ve esta arremetida y qué significa para Maduro y para las relaciones fronterizas? Pues de eso vamos a hablar hoy. Dana Urdaneta es periodista e investigadora de los procesos de paz con el ELN y la Segunda Marquetalia. Muchas gracias por pasar por acá. Gracias a ti, Tatiana. Vengo con un mensaje de paz. ¿Fue una coincidencia, una mostrada de dientes, estos ejercicios militares que hizo el régimen de Maduro hace una semana en Venezuela? Sí, el 23 de enero los ejercicios militares se dieron el 22 y 23. El 23 es una fecha emblemática en Venezuela donde siempre hay movilizaciones importantes y en este caso la operación Escudo Bolivariano se realiza al menos desde febrero de 2020. Pero este año se fundamentó en la Unión Popular Policial y Militar con el objetivo de garantizar la seguridad integral del país con operaciones de defensa militar y de orden interno. Esto es lo oficial. Las conexiones que yo encuentro están en que el 9 de enero la CIDH condenó las prácticas de terrorismo de Estado. El 10 de enero se dio una posesión presidencial por fuera de lo que mandata la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Y además, el 11 de enero, Álvaro Uribe Vélez desde Cúcuta pidió intervención militar internacional contra Venezuela. Claramente, esta operación es una respuesta simultánea a estos 3 factores. Ahora, Maduro también hablaba de una estrategia de unión cívico-policial-militar. En ese sentido, ¿el ELN hace parte de su estrategia? Es una pregunta que me gusta mucho porque sirve para explicar la complejidad de la política venezolana, pero también hablar de los mitos que hay de lado y lado. Fíjate que esa relación Colombia-Venezuela como un epicentro geoestratégico en el cual se disputa el mundo multipolar puede posicionar naturalmente a los aliados de Estados Unidos de un lado y a quienes se oponen del otro. Pero esto es muy diferente a pensar que existe una relación de subordinación entre el ELN y el Estado venezolano. Siempre he sido crítica de hacer estos planteamientos por fuera del enfoque de solución política porque contribuyen a preparar una opinión pública favorable a la estigmatización, pero también contribuyen a una opinión favorable a una intervención militar donde solamente sufriría sin duda el pueblo venezolano. Me interesa mucho eso que tú dices en torno a que no hay una relación de subordinación. ¿Podrías explicarnos un poco más de eso? Sí, a mí me causa mucha risa cuando hablan de las alianzas ELN-Maduro. La frontera, ¿no? Que siempre pienso en la frontera como zonas temporalmente autónomas. Se pueden dar relaciones naturales propias de los territorios, de gente que es del territorio, que son familias, que son vecinos, que pueden ser soldados venezolanos, pueden ser soldados colombianos, pueden ser distintas formas de ilegalidad. Es distinto a pensar que Maduro va a llamar por teléfono a Antonio García y a Pablo Beltrán a decirles, miren, háganme una ofensiva allí para distraer en Catatumbo.
Sí, este tipo de eventos no suceden de esta manera, pero sí, obviamente, los actores se posicionan de lado a lado. Yo no estoy segura de hablar de control territorial, sí, creo que es mucho más complejo que eso, porque la naturaleza de estos territorios, como decía, son zonas temporalmente autónomas. Las mismas contradicciones que existen en la historia colombiana también las hay aquí respecto a la participación de mandos y combatientes de origen venezolano en todos los grupos armados, no solamente en el ELN. Por ejemplo, ingresan a filas por falta de oportunidades o también por convicción política. Yo soy testiga de ello, o sea, me consta que es así. El ELN que yo conozco en Frontera es representativo de su región, es decir, son campesinos empobrecidos. Esta operación del ELN en Catatumbo hizo más visible esta reconfiguración de facto del nuevo país al que remite Carlos Arturo Velandia, un país diferente a Colombia y Venezuela. Yo digo que ese nuevo país existe hace rato, con nuevas éticas, sin las lógicas dicotómicas de la nacionalidad y en territorios que ya no se rigen, como tú acabas de decir, por las constituciones, sino por la necesidad de sobrevivir. Hablemos de cargas políticas. ¿Cómo lees que se usa esta guerra del Catatumbo políticamente en Venezuela y cómo se ve desde allá el uso en Colombia? Fíjate que estas crisis siempre se prestan para la instrumentalización de la tragedia venezolana, con el incremento sin duda del discurso contrainsurgente y antichavista, que a su vez, fíjate, desconocen el chavismo una fuerza política con corrientes que hace años son opositoras al gobierno de Maduro. Esto pasa en los medios de comunicación colombianos. Del lado venezolano siempre ha habido absoluto hermetismo de los gobiernos, partidos, movimientos sociales con relación a estos temas que estamos hablando tú y yo. ¿Y qué soluciones políticas se pueden llegar en este territorio que, como bien dices, Caracas y Bogotá los ven tan lejos? Sí, me gusta cuando hablas de carga política porque esto va al grano directamente y tiene que ver con que la solución política tiene que trascender a los gobiernos de turno, sea Petro, sea Maduro, sea quien esté de lado y lado. Y yo estoy convencida cada vez más de que la solución política de ambos lados de la frontera tiene que partir por el reconocimiento del conflicto. Y eso del lado venezolano es muy difícil. Si del lado colombiano para ustedes es difícil, del lado venezolano un poco más por muchas razones. Pero yo creo que en Colombia lo tienen claro, por lo menos Petro y el consejero comisionado de paz, Oti Patiño. Entonces, primero el reconocimiento de que existe una realidad en esa frontera y segundo, atenderla y entenderla desde su propia naturaleza y no desde la mirada citadina, urbana, aporofóbica, discriminatoria, racista, porque siempre están esos componentes cuando se habla de la frontera pensando desde la ciudad. Oye, Dana, llama mucho la atención que digas que existen corrientes críticas dentro del chavismo y eso no lo hemos hecho visible desde acá. Cuéntanos cómo es eso. Se hablan de mesas de diálogo en México, Barbados, la facilitación que pueda hacer Colombia de manera confidencial, pero quienes se sientan en esa mesa son partidos políticos tradicionalmente de derecha o remanente de esos partidos con el gobierno venezolano. Pero estas no son las únicas expresiones políticas que hay en Venezuela. Fíjate que los últimos años han sido judicializados, intervenidos los partidos políticos que conformaron el Gran Polo Patriótico, que fue el Gran Polo Patriótico una alianza de partidos, principalmente de carácter electoral, que siempre impulsó la candidatura del expresidente, comandante Hugo Chávez. Son historias que no se conocen, es decir, pensar la relación entre estas izquierdas dentro del chavismo, estas divisiones que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro porque lo caracterizan como un gobierno neoliberal. Entonces, cuando se habla del gobierno, cuando se habla del chavismo, como si el chavismo fuera solamente el gobierno, es injusto, es inexacto, es incluso ofensivo y estigmatizador, porque el chavismo es mucho más diverso. Dana, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá. Gracias a ti. Y arranque el día con estas movidas.
Salieron los 3 primeros decretos de conmoción interior para el Catatumbo. Refieren a garantizar la producción de alimentos y dar albergue a desplazados. Hoy se restablecen los servicios de visas en la embajada gringa tras la crisis diplomática con Bogotá. Y este domingo estrenamos la 5ª temporada de Déjà Vu. Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez entrevistan a la periodista Catalina Lobo Guerrero a propósito de los 26 años de la llegada al poder de Hugo Chávez, que se conmemoran este 2 de febrero. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produce huevos y Juana Rubio Tovar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.